¿verdad? Qué gusto verlo de nuevo, Lick. Muchas gracias, ¿cómo han estado? Pero casi no se le escucha o no sé si seré solo yo. Déjenme ver. El Ahora, volumen está bajo, sí. ahora está mejor. Sí, estaba, no sé por qué se desconfiguró y tenía el sonido súper bajo. Sí, casi no se escucha. ¿Y ahora? Muy poco. Déjenme ver. Yo sí lo escucho bien. Y ahora, Sí, ya mejoró. bueno, entonces vamos a ver el tema, les decía, de nociones de psicología. Entonces voy a compartir. Me dicen si ya se ve. Sí se ve, Lick. Está, mira. De acuerdo. Entonces, en este módulo que vamos a trabajar, Yo vamos sí a miro, ver, pero casi no escucho. No sé por qué. ¿y los demás tienen el mismo problema? No, Ya, ya sí se le lo escucha escucha bien, bien. Lick. No sé si ya le puede entrar, salirse y volver a entrar. Tal vez es el problema de ¿cómo se llama? De su Zoom. Yo no sé si hay calor o yo soy el que tengo calor, pero yo tengo calor. Bueno, entonces, como les decía, Ahora vamos sí. a ver nociones de psicología. Vamos a ver en el contenido a lo largo del módulo nociones fundamentales de psicología, algo de psicología evolutiva. La psicología evolutiva es la característica del adolescente y del adulto, y la psicología involutiva ya es de las personas de la tercera edad. Vamos a ver las nociones terapéuticas básicas, un poquito de logoterapia, humanismo, cognitivismo, vamos a ver psicoanálisis y vamos a ver algunos elementos de entrevista e intervención. Bueno, vamos a partir viendo qué es la psicología. La psicología es una ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento de todo ser humano en relación con su medio ambiente físico y social que lo rodea. Entonces, dependiendo del ambiente o el entorno en el que estén, algunas cosas se van a considerar buenas o se van a considerar malas. No, aunque se supone que universalmente el bienestar del ser humano es el mismo, ¿verdad? Pero va a depender mucho también del entorno. Como disciplina, vamos a registrar las interacciones de la personalidad en tres dimensiones. La primera es la cognitiva, que es el conocimiento. La segunda, que es la afectiva o las emociones. Y la tercera, que es el comportamiento o la conducta del ser humano. Fíjense que la psicología ha sido motivo de controversia por otras dimensiones, mm, a veces aspectos morales, sociales, espirituales, creencias religiosas. Hay religiones que piensan que ir al psicólogo es malo.
También pueden haber controversia con experiencia humana de situaciones que forman o no forman parte de la psicología, y también la forma como se abordan algunos aspectos. Entonces hay pseudopsicología o parapsicología, dependiendo de cómo se esté trabajando. Ya vamos a ver un poquito de eso. La psicología clínica, que es un poquito más lo que vamos a ver nosotros en acompañamiento de tanatología, es una rama de la psicología que se encarga de investigar todos los factores para poder analizar, por ejemplo, desde una evaluación, un diagnóstico, un tratamiento y la prevención de la salud mental. Y también cómo la conducta se adapta en condiciones que puedan generar malestar o sufrimiento al individuo. Entonces la psicología interviene para ayudar a la persona a bienestar. Y la persona va a buscar al psicólogo o en nuestro caso al tanatólogo ante situaciones de malestar. Es una ciencia social y una disciplina académica enfocada en analizar y comprender la conducta humana y todos los procesos mentales, o sea, los conocimientos experimentados por las personas, por sus grupos, por su comunidad, durante momentos y situaciones determinadas. Y en este sentido, la psicología se interesa por procesos de la percepción, la motivación, la atención, la inteligencia, el aprendizaje, el pensamiento, la personalidad, el amor, la conciencia, la inconsciencia y también las relaciones interpersonales. Y hoy que está muy en boga todo lo que es el PNL, programación neurolingüística, o sea, toda la neurociencia, que es el funcionamiento bioquímico del cerebro. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, que son en términos generales, ¿qué es la psicología? ¿No hay? Por mí todo claro. De acuerdo. Entonces, ahora No, vamos a ver bienestar o malestar. El bienestar es estar bien y malestar es estar mal. O el bienestar es sentirse bien y el malestar es sentirse mal. Vamos a encontrar varias formas de malestar o bienestar. En el aspecto personal, una persona puede estar bien o mal en cuanto a sus valores, sus preocupaciones, sus objetivos, sus metas, su programación personal, el mismo consumismo. Dentro del aspecto físico, una persona puede estar bien o mal en cuanto a su salud corporal, su salud mental, su cuerpo, sus enfermedades, sus habilidades y destrezas, así como sus debilidades y dificultades. En el aspecto social, una persona puede estar bien o mal en cuanto a sus relaciones personales, amistades, su grupo, el entorno en que se relaciona, su independencia. En el aspecto espiritual, una persona puede estar bien o mal en cuanto a su religiosidad, sus creencias, sus valores, su relación con Dios. A nivel familiar, una persona puede estar bien o mal en su relación con su familia núcleo, o sea, con quienes vive. En el aspecto afectivo puede estar bien o mal en su relación de pareja, en su emocionalidad, nuevamente en su independencia, en su complementariedad. En el aspecto laboral, una persona puede estar bien o mal en su trabajo, si ese trabajo le provoca satisfacción, que le ayude a superar y llenar las necesidades o carencias básicas, pues la persona se puede sentir mal en eso. En el aspecto educativo,
Puede haber bienestar o malestar en cuanto a que la persona alcance sus estudios acorde a sus metas de vida, y también se ha agregado el aspecto tecnológico, donde las personas se pueden sentir bien o mal a través de avances tecnológicos que pueden hacer crecer la calidad de vida, pero también puede generar vacío. Ahí está, si quieren, un resumen casi que de los, ¿cómo se llama? Los factores por lo que una persona puede llegar a buscar acompañamiento psicológico o, en nuestro caso, acompañamiento tanatológico. Una persona puede tener pérdidas tecnológicas, educativas, laborales, afectivas, familiares, personales, físicas, sociales o espirituales. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Entonces ahora veamos un proceso psicoterapéutico. Por supuesto que lo vamos a ir adaptando nosotros al aspecto tanatológico, pero lo estoy haciendo como una comparación entre la psicología y la tanatología en algún momento. Cuando nosotros vamos a hacer una entrevista en un proceso, vamos a tener estos 7 elementos o 7 fases que pueden ser de la entrevista o de varias entrevistas. La primera fase va a ser la focalización o centramiento. La segunda, crear el contexto. La tercera, el planteamiento de la situación o el motivo de la consulta. La cuarta, la indagación, que es investigar. La quinta, alguna intervención que se quiera realizar, algún ejercicio si es necesario. La sexta, un plan de acción para finalmente hacer un cierre. Vamos a explicarlo un poquito más adelante. Entonces, para esto vamos a necesitar que la persona que tiene o está atendiendo un proceso tenga varias competencias o habilidades. Si quieren, va a ser el momento de explicar. Déjenme ver. Aquí viene. Bueno. La focalización o centramiento. ¿Qué es eso? Nosotros siempre tenemos que iniciar una entrevista situando a la persona en el aquí y en el ahora. Hoy están en mi consultorio o estoy en su casa. Estamos en la sesión. Es olvidarme del mundo, olvidarme de lo que está pasando. Por ejemplo, pensemos que alguien llega a mi clínica, pues yo voy a empezar, ¿cómo le fue? ¿Qué tal estaba el tráfico? ¿Le costó venir? Si es primera vez que llega, la dirección se le hizo fácil. ¿Cómo estuvo su día? Preguntas como para ganar un poquito de empatía con la persona y también decirle, bueno, ya estamos acá. A veces las personas van corriendo y le dicen, mire, antes de empezar, ¿me puede prestar el baño? Pues es el baño, cosas por el estilo. Eso es focalizar o centrar. Ya estamos listos, vamos a empezar nuestra sesión. Olvidémonos de lo que está pasando. Luego viene la segunda fase, que es crear el contexto. Aquí nos vamos a adherir al código deontológico. ¿Qué es el código deontológico? Es la ética de la profesión. Digamos, en todos los profesionales que están colegiados hay un código de ética. Está el código de ética del colegio de psicólogos, del administrador de empresas, de ingenieros, etc. En tanatología, como no hay estudios universitarios, en tanatología no existe un colegio de tanatólogos, pero sí tiene que haber un código de ética y de estándar profesional. Ya vamos a tocar un poquito más de eso. Y luego vamos a establecer el acuerdo. ¿Cómo va a ser la sesión? En la siguiente, ahorita solo estoy explicando la fase esta y ya nos vamos a detener más adelante en estas cosas. Luego va a venir el planteamiento de la situación. ¿En qué consiste eso? ¿Por qué estamos aquí?
¿Cuál es su duda, su inquietud, su queja, su malestar, su problema, su pérdida, etcétera? Para eso, pues vamos a indagar lo que está entre paréntesis son las competencias que necesitamos. La indagación es establecer formas de generar confianza e intimidad con mi cliente, estar presente en el proceso, o sea, olvidarme de lo que está pasando, así como focalicé o centré a mi cliente, así tengo que estar yo también. Escuchar activamente, ver lenguaje verbal y no verbal, realizar preguntas potentes, preguntas que la persona la hagamos analizar, profundizar. Esas preguntas potentes, vamos a tener la última clase de este módulo, o sea, dentro de 3 sesiones, dentro de 4 sesiones, vamos a ver una sesión solo de preguntas. Luego, comunicar directamente para crear conciencia de lo que se está trabajando. Cuando indagamos, nos vamos a dar cuenta que a veces tenemos que intervenir. ¿Se recuerdan? Hicimos una dinámica la vez pasada de la rueda de la vida, podemos hacer algún ejercicio, etcétera. Luego viene el plan de acción donde vamos a diseñar acciones, qué es lo que la persona tiene que hacer, planificar y establecer sus metas para alcanzar lo que quiere. ¿Se recuerdan que en la tanatología es dónde estoy y hacia dónde quiero llegar? Gestionar el progreso y la responsabilidad, ver cómo va la persona durante su proceso para finalmente llegar al cierre. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, expliquemos esto de otra forma. Bueno, veamos las competencias. ¿Qué es establecer los cimientos? Por ejemplo, yo no puedo manipular a mi cliente o a mi paciente a que haga lo que yo quiero. Dentro de un código de ética también, por ejemplo, tiene que haber confianza, sigilo. El sigilo es todo lo que se dice, se queda dentro de la sesión. Vamos a ir en, estamos en Guatemala, la ley de Guatemala, en función de la vida, en función de la muerte. O sea, no podemos decirle a alguien suicídese o hágase la eutanasia o algo por el estilo. Manejar estándares profesionales. Ahora, fíjense que aquí ha pasado cosas raras. Les cuento, yo fui presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos. ¿Y cuánta queja recibíamos por malas prácticas de psicólogos? No sé si ustedes, para los que son de Guatemala, han oído este famoso caso del doctor Maluf que está preso. Porque Sí, lo hemos escuchado. Sí, sí, lo hemos escuchado. hoy aparecieron los restos de la pobre señora. Esa persona le tienen que quitar de por vida la calidad de médico. Aparte que va a estar preso a saber cuánto tiempo, porque ya se descubrió la culpabilidad. A veces salen malas prácticas. Yo he sabido casos, voy a hablar de medicina, de personas que operaron y le dejaron una pinza en el estómago. En psicología ha pasado ustedes. Por ejemplo, casos que yo tengo, que tuve pues cuando estaba de presidente del Colegio de Psicólogos, una vez demandaron a una psicóloga porque utilizaba el tarot para hacer entrevistas psicológicas. Otra vez, una psicóloga la, la contrataron para hacer un informe forense. Y para hacer un informe forense hay que estar preparado, no se puede hacer con una sola sesión. Ella con una sola sesión intervino, dispuso, lo llevó al Ministerio Público a presentar la defensa para su paciente y el Ministerio Público
eh, dictaminó culpable a la persona y no le valieron ese informe forense que hizo. La familia la denunció y y también perdió calidad como psicóloga la persona. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros, a pesar de que no existe, repito, un colegio de tanatólogos, pero sí tenemos que establecer tanatología. Perdón, ética de la profesión. Si yo no sé de algún tema, ¿cómo voy a atender a una persona? Me recuerdo también, una vez estaba defendiendo fui asesor de tesis de una alumna y cuando ella presentó su tema de tesis, los tres que la examinaron ni sabían del tema, pero esos fueron los examinadores que le pusieron. Yo como asesor de tesis exigí que por incapacidad de los tres examinadores declararan la tesis aprobada por incompetencia de ellos. Obviamente no lo querían hacer, pero como no lo querían hacer, yo presenté una carta y esas tres personas, eh, obviamente la universidad los denunció al colegio de psicólogos. Y yo, esta persona y estas tres personas demandaron a la universidad por la situación. Bueno, entonces fue un pleito eh, de nunca acabar. Pero ¿a qué voy? Que tenemos que ser éticos. Tenemos que estar preparados. Entonces, yo sé que muchos de ustedes no son psicólogos, entonces ustedes van a llegar hasta donde les permita la tanatología. Yo soy psicólogo, yo voy a llegar hasta donde me permita la psicología. Yo no me puedo poner a medicar pacientes porque eso ya es trabajo de un psiquiatra. Y a veces los psiquiatras no atienden pacientes en terapia, sino que únicamente llegan y le dan la medicina y ya estuvo. Eso también no es ético. ¿Sí me explico qué es establecer ese código deontológico? Sí. Bueno, ahora vámonos a establecer el acuerdo de la terapia. ¿Qué es eso? Aquí vamos a establecer, por ejemplo, horarios. Si yo si voy a atender en mi clínica o voy a atender en la casa del paciente o voy a atender en el hospital. ¿A qué hora? ¿Cuánto tiempo? Si voy a cobrar, ¿cuánto voy a cobrar? Si voy a hacer sesiones virtuales, presenciales o híbridas. Si hago sesiones virtuales, ¿cómo me aseguro del cobro? Eh, si, por ejemplo, una persona no puede, tenemos la sesión hoy a las 7 de la noche y no puede, ¿con cuánto tiempo de anticipación le permito que se cancele la sesión o no? Si no me avisó, la sesión es pagada o no es pagada. Si la persona quiere factura o no quiere factura. Cuando es un menor de edad, hablar con los papás, porque con menores de edad, tengo a dos clientes, mi cliente que es el cliente al que estoy atendiendo y también mi cliente son los padres de familia, etcétera. Eso también es muy importante al inicio de la terapia. ¿Cómo nos vamos a tratar? Si de usted, de tú, de vos, si se puede grabar una sesión, no se puede grabar. Todo lo que se les ocurra que pueda suceder en la sesión. Y estas son las primeras fases de la entrevista. ¿Preguntas? Muy callados, muy calladas. No hay preguntas.
Solo alguien que me suba la manita para saber si todavía me están oyendo. Sí, lo estamos Hay escuchando. preguntas. Ay, gracias, es que al oír un Sí, Sí, aquí silencio, estamos. Sí, perfecto. es que al oír un silencio sepulcral dije yo, se me fue la señal. De acuerdo. Gabriela, ¿estás levantando la mano para decirme que me estás oyendo o para hacer alguna pregunta? Para decirle que lo estamos escuchando. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora a las siguientes competencias. Crear conjuntamente la relación. Esa es clave. Establecer la confianza e intimidad con el cliente. Fíjese que si el paciente llega obligado, no vamos a hacer clic. Si la persona no me tiene confianza, no vamos a hacer clic. Entonces es importante hacer ese clic. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, al menos a mí me ha pasado. Voy con un doctor que podrá ser muy bueno, pero no me da confianza, no vuelvo a llegar. Y voy con un doctor que a lo mejor no es tan bueno, pero me generó confianza, me generó un ambiente agradable y vuelvo a llegar. Y pasa más con la gente mayor. En tanatología pasa muchísimo. Si yo no soy empático con mi paciente o con mi cliente, ya no me busca. Vamos a establecer, por ejemplo, que la persona esté clara de que lo que estoy hablando con esa persona, solo lo estoy hablando con esa persona. Porque a veces nos pasa que estamos atendiendo a una persona y se quiere meter a alguien de la familia a estar presente, sobre todo cuando hay pérdidas, enfermos terminales. O he tenido sesiones donde llega por primera vez, digamos, me recuerdo el caso de una señora con cáncer que llegó una vez a atención conmigo y llegó con el esposo. Y yo le preguntaba a la señora y el esposo contestaba todo. Hasta que hubo un momento en que le dije al señor, mire, me gustaría escuchar a su esposa. Es que ella casi no puede hablar. Bueno, vamos a intentar escucharla y a ver cómo nos entendemos. Porque, por no decirle, no es con usted como me estoy entrevistando, sino que es a la persona y casi que decirle, sálgase, ¿no? Cuéntame, Ale. Una consulta. Generalmente cuando una persona pide terapia o digamos cuando es padres, hijos y el que necesita la terapia es el hijo, ¿es primordial o es importante que primero vayan los papás sin el hijo o directamente va el hijo? Pero yo en lo personal pienso que en una terapia es tú como eso y la persona afectada sin necesidad, porque si no se da el caso de lo que tú estás diciendo, que le preguntabas a la señora y el que contestaba era el esposo. Entonces Ah, ahí tengo una duda. ¿Qué es lo más recomendable? En mi experiencia personal, en la primera sesión, yo pido que estén los dos para escuchar, por ejemplo, Ale, usted viene con su hijo y cuénteme cuál es el motivo por el cual usted quiere que yo atienda a su hijo, porque él es menor de edad. Es que fíjese que mi hijo, pensemos un tema muy actual. Mi hijo es homosexual. Y a veces las mamás no dicen que es homosexual. Mi hijo está teniendo desviaciones sexuales y es un enfermo. Bueno, ¿y qué quiere que hagamos? Quiero que le quite lo homosexual. Eso no se puede quitar, pues, pero por ejemplo, y entonces yo le vengo y le pregunto al muchacho, ¿qué piensas con respecto a lo que dice tu mamá? Ella dice que estoy enfermo, pero yo es mi preferencia. Y en esa primera sesión podemos ver si se avanza o no se avanza. Me ha tocado a veces que después de atender a la familia y en la segunda sesión el muchacho me dice, mire, yo para evitar problemas con mi mamá voy a venir con usted, pero yo no pienso cambiar. Pero no le diga a mi mamá eso, porque fíjese que yo voy a estar viniendo a terapia con usted para que me dé permiso para ir a fiestas, porque ella piensa que voy a ir a fiestas con mujeres y todo, y yo voy a seguir con mi grupito gay. Y si se enfoca la terapia que no es el ejemplo que tú estás poniendo, que es muy
pues hoy por hoy creo que es algo ya muy abierto y todo, sino de un duelo. Pues sí, bueno, ahorita voy a poner un ejemplo. Pero, por ejemplo, en el caso ese que estaba terminando de contar, quien necesita la terapia es la mamá. Sí, claro. Sí, ahora, vamos a un duelo. Viene el muchacho y la señora, mire, le traigo a mi hijo porque se murió el papá. Y él no manifiesta nada. Veo que no le afectó, como que no le importaba a su papá. Muchacho, ¿qué piensas? Mire, yo doy gracias a Dios que se haya muerto mi papá, porque él era un tal por cual, por esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Ah? Y he entendido la situación. Bueno, señora, voy a trabajar con su hijo, vamos a hacer sesiones y todo, y yo ya sé que la señora quiere que el muchacho sienta algo, pero no podemos obligar que el muchacho sienta algo si el muchacho tiene odio por el papá, por poner un ejemplo. Ujú, Entonces ahí ya entramos al caso. ujú. O la señora llega, mire, ya llevamos un año y mi hijo no sale de su depresión. Entonces, joven, ¿quieres que trabajemos sobre tu depresión? Sí, va, de acuerdo. Pero yo tengo que tener el permiso y el consentimiento, el permiso del padre por ser autoridad y el consentimiento de los dos para que sepamos que vamos a trabajar. Pero en ese caso es solo si es menor de edad. Solo si es menor de edad. Si es Ahora, mayor de edad, la relación que se va a establecer de confianza e intimidad es va, más o menos igual que la de una confesión con un sacerdote. casi. Suponte de que ahora llegas tú con tu mamá y tu mamá tiene cáncer. Entonces tú me contactas antes y me dices, mire, Estuardo, fíjese que le quiero llevar a mi mamá porque mi mamá tiene cáncer, pero ella no sabe y no queremos que sepa. Pero la tenemos que trabajar porque ya tiene sus días contados. Bueno, entonces llegas tú, Ale, y llega tu mamá. Pensemos que tu mamá se llama María, por poner un ejemplo. Bueno, doña María, mucho gusto, pase adelante. Fíjese que Ale me contactó porque quería que platicáramos de usted. Ale, ¿me podrías decir por qué quieres que atienda a tu mamá? Por supuesto que yo antes ya hablé contigo. Es que fíjese que mi mamá está malita y cada vez se enferma más y más. Yo quiero que la ayude porque sufre mucho. Ah, de acuerdo. Señora, ¿usted necesita que la ayude? Viene libre. Casi como que cuando están casando viene libre para aceptar casarse o la están obligando, ¿ah? Por poner un ejemplo. Ah, bueno, pues fíjese que como mi hija quiere, yo voy a estar, pero la verdad es que no sé. Ah, bueno, entonces mire, vamos a acordar una cosa, doña María. Lo que yo platique con usted, yo no se lo voy a comentar a Ale. Ahí está. Y Ale, por favor, si tú quieres saber qué hablé yo con tu mamá, tú le vas a preguntar a ella. Yo no te puedo decir nada. Pero Mm, vamos a ver, en algún momento, como tú cuidas a tu mamá, yo voy a necesitar tal vez alguna reunión contigo donde yo voy a platicar cosas contigo. Y, doña María, si usted quiere saber qué platiqué con Ale, usted le pregunta a su hija. Yo no les voy a dar información a ninguno de los dos. ok. Obviamente que sí te voy a dar información a ti un poco más que a tu mamá Ujú, por el proceso que vayamos viendo. ok. Entonces, ahora, también, Ale, me dices de que cuesta mucho traer a tu mamá. Doña María, ¿usted estaría dispuesta a que hiciéramos sesiones vía virtual? Ah, yo no sé cómo se usa esto. Bueno, podemos acordar que Ale le conecte la computadora, hacemos un ensayo y ya después usted se queda trabajando sola conmigo. O la voy a ir a visitar a su casa. Yo trabajo mucho a domicilio cuando ya tengo enfermos terminales, ya muy terminales, diría Cantinflas. Y, y eso, para eso te sirve esa sesión. Ok. Me ha pasado también que voy porque tú me contactaste, pero tus hermanos no quieren que yo atienda a tu mamá. Entonces también hay que hacer una dinámica familiar. Pasa mucho con gente que de diferentes religiones.
Les voy a contar un caso. Una vez me llama un señor, se quería suicidar porque era un militar. Se acababa de enterar que tenía cáncer y él muy estoico, mejor me mato antes de que la enfermedad me mate. Se encerró en su despacho y me llama una hija que me la había conocido yo en una plática. Cuando ella era católica, pero católica tranquila, por decir un nombre. Estaba su hermana que era del Opus Dei, que es el ala más conservadora y cuadrada de la Iglesia Católica. ¿Cómo es posible que alguien que no sea del Opus Dei va a atender a mi pobre papá? Ta, 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 ta. Pero ella nunca le va a decir a su papá, mire, el Opus Dei dice que el suicidio, porque para los del Opus Dei, una persona que se suicida se va al infierno, no podían ser ni siquiera enterrado en un cementerio, ni hacerle misa, etcétera, etcétera. Tenía una hermana que era testigo de Jehová. Y la testigo de Jehová me salió con Jehová y con las 144,000 personas que ya se salvaron y no sé qué más cosas. Tenía un hermano evangélico no practicante y tenía otro su hermano que estaba en la iglesia Cash Luna que era todo light, ¿no? Se empiezan a alegar. Te digo, miren, señores, en lo que ustedes deciden bajo qué Dios, porque yo no vengo a atenderlos por religión ni por nada, yo voy a hablar con su papá. Miren, abro la puerta, el Señor no se iba a suicidar, pues, porque si yo me voy a suicidar, echo llave y busco todo, o con la puerta abierta me pego el balazo. No, él tenía la puerta abierta, estaba sentado en su escritorio. Lo que él quería estaba llamando la atención. Bueno, me pongo a platicar con el Señor. Y ellos se quedaron afuera porque no permití que entraran. Cosas que me han pasado en la vida, yo les diría una bendición de Dios. Mientras yo estaba platicando con el Señor, le da un infarto y se muere. Queda en mis brazos. Cuando yo salgo, miren, señores, su papá no necesitó suicidarse. Él acaba de fallecer. No falleció ante ninguno de ustedes. Por supuesto que ahí saqué un poquito de cólera como para ponerlos en lección. No falleció ante ninguno de ustedes porque el Señor no quería fallecer ante los valores religiosos de algunos de ustedes. Ahora, peleen y definan bajo qué religión lo van a enterrar. Ese ya no es mi problema. Pero a veces también pasan esas situaciones. Y a veces también te va a pasar que en la primera sesión, la persona que estás entrevistando descubrió tanto su problema y no lo quiere enfrentar que ya no vuelve a llegar con uno. Como pasa también en una sesión terapéutica. ¿Sí estamos claros? Sí. Luego Sí, viene, gracias, licenciado. con mucho gusto. Luego viene la cuarta competencia, estar presente en la terapia. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que estar analizando lenguaje verbal, lenguaje no verbal, olvidarme de todo lo que está pasando. Por ejemplo, en este caso, si los hijos se hubieran estado malmatando, gritando afuera, a mí me vale porque yo estoy atendiendo ahorita a mi paciente. No es el momento para que le lleven comida, no es el momento, porque a veces también con las ganas de ver qué está pasando, entran a cada rato que a llevarle un pan, que a preguntarles, digamos, el enfermito está en su casa, si el pañal está bien. No, es estar presente en la sesión y este es un tiempo de intimidad entre mi paciente o mi cliente y yo. Luego vamos a las siguientes, son 11 competencias, creo, 14. La número 5, escuchar activamente. Eso lo vamos a ver en la sesión 3 de este módulo. Lenguaje verbal y no verbal. ¿Cómo se siente, señora? Bien. Miren, hasta la carita que hice yo, ¿ah? Bien. Ese bien. ¿Será que estará bien la señora? No, ¿ah? Oh. ¿Qué le gustaría hacer? Aquí, esperando la voluntad del Señor. Ahí me está diciendo algo.
También a veces se quedan en silencio, el silencio habla, el silencio dice algo. Lenguaje verbal, lenguaje no verbal. Luego vamos a hacer preguntas claras, preguntas potentes, que eso lo vamos a ver en la última sesión. Pero les voy a adelantar una pregunta potente. A ver, ¿quién de ustedes se conectó tarde hoy? No los voy a regañar, les prometo, solo me va a servir de ejemplo. ¿Quién soy yo para regañar también? A ver, Víctor, te conectaste tarde. Yo Víctor, también. va, pero tomemos a Víctor o también Víctor o tomamos a Sandra de ejemplo. Perdón, ¿qué manda? ¿Te tomo de ejemplo? Sí, sí, está bien. Va, Víctor, ¿por qué te conectaste tarde? Hoy todavía estaba saliendo del trabajo. Todavía estaba saliendo del trabajo. Miren, sea cierto, no sea cierto, es una excusa, es una justificación. La gente tiene en la boca clara la respuesta del por qué. Vamos a cambiarlo a pregunta potente. Víctor, ¿de qué te perdiste al conectarte tarde? Pues pierde uno el hilo de la información o pierde información valiosa Ya, al conectarse tarde, ¿verdad? te voy O a hacer perder otra, una actividad. Ujú. te voy a hacer otra pregunta potente. ¿Qué vas a hacer el otro miércoles para conectarte a tiempo? Bueno, tratar de tratar de tener el tiempo libre, aunque a veces por el tipo de trabajo me cuesta un poco porque no es un horario fijo de salida, sino ¿En qué es, trabajas, perdón? como soy médico, Ah, ya, entonces, si no estoy viendo una emergencia en ese momento, pues, ya. y, Entonces, pero y digamos, ese yo es para poder hacer las preguntas, porque como dijo tratar, quiero saber qué es, porque si es un call center a las 5, puro Pedro Picapiedras, vas o no, sí, el, ya va uno libre con un horario fijo, entonces pero ahora, pero cuando, una pregunta para pensar a Víctor. Víctor, ¿qué significa tratar para tu vida? ¿O qué significa tratar para ti? Entonces son preguntas que los pongo a pensar. ¿Sí me explico? Con realizar preguntas potentes. No preguntas que ya la persona lo tenga en la punta de la lengua, sino ponerlos a pensar. La siguiente competencia es comunicar directamente. Vamos al grano. Hay veces que a la gente le da pena preguntar algo. Ustedes pregunten cómo es. Quieren saber si la persona ha ido al baño o no ha ido al baño. Señora, ¿cuándo fue la última vez que hizo del 2? No. Señora, ¿hace cuánto que no hace popó? ¿O hace cuándo fue la última vez que hizo popó? Esa es pregunta directa. Eso va para los médicos, pero también para a los psicólogos también nos va a servir en algún momento. Mire, lo que usted me está tratando de decir es esto. No entendí. Lo que le pregunté ahorita a Víctor, ¿verdad? Víctor, ¿en qué trabajas? Comunicar directamente. Yo no sabía que era médico. O yo creo que sí, ya me lo habías dicho. Pero como no me recordaba, entonces no me voy a quedar con el suponiendo. ¿Qué le pasará al pobre Víctor que cómo lo explotan en su trabajo? No, él se explota a sí mismo porque él es médico. Aquí solo estoy haciendo chiste porque no puedo tampoco suponer ni sacar mis propias conclusiones. ¿Sí estamos claros? O por ejemplo, ahorita qué sesión miércoles, yo le podría decir, Víctor, ¿y no que los miércoles es el día que descansan los médicos? Pues estoy metiendo mi mapa, porque hay muchos médicos que descansan miércoles, pero yo no puedo preguntarle eso, sino que mis preguntas van a ser en función de escucharlo a él. Vamos con las siguientes competencias. Crear conciencia. Es esa, poner a la persona en el papel que la persona es la responsable, no soy yo el que voy a decidir por la persona, sino es mi cliente o mi paciente el que va a ser consciente de lo que quiere hacer o no quiere hacer. Digamos, un médico receta medicina, pero él no puede obligar y agarrar del pescuezo al enfermo para que se tome la medicina. Pero me llega el paciente dentro de 8 días y va peor, mire, ¿qué pasó con la medicina? No me la tomé. Entonces, ¿para qué viene? Casi que lo que le tengo que decir, ¿verdad? Sin decírselo así. Mire, usted no se va a curar solo viniéndome a ver.
Tampoco le decir, miren, yo no soy Dios, porque hay personas que le creen más a la fe que a la medicina. La siguiente competencia es diseñar acciones, ayudar a la persona que genere acciones. Ya vamos a hacer ejercicios de ese tipo también. ¿Qué quieres hacer? Con las preguntas poderosas podemos abrirle los ojos a la persona o abrirle la mente para que piense qué va a hacer. La número 10 es planificar y establecer metas. Bueno, ¿cuál es tu meta? Ante esa pérdida que tienes, ¿cuánto tiempo quieres estar así? ¿Cómo vas a observar que vas mejorando? Y luego vamos a gestionar progreso y responsabilidad, establecer indicadores de medición. A veces, cuando, por ejemplo, me llega algún paciente, ¿qué traes? Tristeza. Pensemos que es tristeza la que vamos a trabajar hoy. Si yo te preguntara de 1 a 100, siendo 100 lo peor y 1 lo mejor, ¿cómo está tu tristeza? ¿Qué punteo le darías a tu tristeza? 90. Al finalizar la sesión, bueno, estamos finalizando sesión. ¿En qué punteo dejas tu tristeza? Me dicen 90, puede ser que la sesión no haya servido. O también puede ser que sí haya servido, o a lo mejor de 90 subió a 100, pero yo me di cuenta que toqué el alma de la persona y sé que va a salir más triste en ese momento, pero en la próxima sesión, vamos a te le digo, bueno, subiste de 90 a 100. En la próxima sesión vamos a tratar de bajar de 100 a 60, ¿te parece? O si la persona, entré con 90 y salí con 60, buenísimo. Pero yo no sé por qué pasa que cuando uno va con el médico, le encuentran la presión alta, todas las enfermedades por el mismo temor que en algún momento puede tener una persona. ¿Sí estamos claros? Esas son las competencias que tuviéramos que tener. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, ¿por qué se llaman competencias? Así se llama. Competencias, el término de competencias es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que tiene una persona para desempeñar su puesto de trabajo. Te lo repito. Competencias, conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. O sea, qué tan competente eres. No es ponerte a competir, sino si eres competente o incompetente. ¿Sí? ¿Me explico? Por ejemplo, tenemos 157 diputados que son incompetentes, no tienen ninguna competencia para estar legislando el país. Ese es mi mapa, mi pensamiento. ¿Qué pasaría si los diputados que dirigen la Comisión de Finanzas fueran financieros? Si los diputados que dirigen la Comisión de Salud fueran médicos, imagínense qué leyes más lindas las que saldrían. Pero que me oiga un diputado que yo le diga que no tiene competencia, bueno, yo creo que ni van a entender, ¿no? Pero ¿qué conocimientos tienes? ¿Qué habilidades? Y también tu actitud. ¿Sí estamos? ¿Más preguntas? Bueno, ahora veamos ya, entremos al proceso. Generalmente cuando yo estoy atendiendo a una persona, yo soy el observador. Y en el aprendizaje de primer orden, yo quisiera ver actuar o comportarse a mi paciente para obtener resultados. Estoy revisando comportamientos y estrategias de acción. Pero eso es muy simple. Detrás de esos comportamientos y estrategias de acción, en un aprendizaje de segundo orden, yo tengo que revisar los valores, las creencias y los supuestos que fundamentan las creencias. Voy a contarles casos. Esto no es de tanatología, pero por ejemplo, una señora que yo conocí, ella era franciscana terciaria, era una señorita de más de 60 años. No, más de 50 años, que le dio apendicitis. Pero ella había hecho un juramento que nunca nadie la iba a ver un hombre desnuda. Entonces va con el doctor y el doctor le dice, mire, señora, tenemos que operarla. Y ella le dice, pero doctor, ¿qué tengo? Ah, bueno, tiene apendicitis y tenemos que operar inmediatamente. Doctor, pero me va a destapar, me tengo que desnudar. Sí, entonces no me opero. Pero si no se opera, se muere.
Yo hice un juramento que un hombre no me iba a ver desnuda, pero usted va a estar bajo anestesia, pero ustedes no, y ustedes van a estar desnudos. Ustedes me van a estar viendo. No me opero. Ese caso me lo contó mi mamá, porque mi mamá era enfermera y la señora le contó. Entonces le dijo el doctor, entonces, ¿dónde se quiere morir? ¿Acá o en su casa? Porque si les estoy hablando, eso fue hace muchos años, pero es esa creencia de la persona. A nivel cultural, la creencia de que una mujer una mujer rural tiene que dejarse dominar por el marido. Mire, señora, ¿por qué tal cosa? Ay, es que si mi marido es mi marido. Entonces, a veces no tenemos que trabajar en sí el problema, sino las creencias de la persona. Mire, de plano que me voy a morir, ¿y por qué? Yo no tengo familia y todos los días en la mañana cuando me despierto, lo primero que aparece en la puerta de mi casa es una mariposa negra. Hay gente que piensa que la mariposa negra es eh, sinónimo de muerte. Ahora, interpretación de sueños, como vamos a ver a Freud la otra semana. El único sueño que crean es cuando sienten que están jugando con agua si están dormidos. Ahí sí levántense inmediatamente porque ya se van a hacer pipí. Pero que soñaron de que se van a sacar ¿cómo se llama? Que si se les cayó un diente es porque se va a morir alguien, o que si sueñan un casado es porque se muere alguien, o que si sueñan un muerto porque se va a casar. Miren, todo eso alguien se lo inventó. Hay libros de identificar, de interpretación de sueños, pero no, hay que entender el significado, la creencia. ¿Sí me explico? Voy a atender un paciente y el paciente ese adventista me dice, mire, el sábado no me puede atender. El único día que lo puedo atender es sábado. Mire, yo de viernes de las 6 de la tarde a sábado a las 6 de la tarde estoy con Dios. Bueno, trabaje con Dios, pues. Veamos si en otro momento lo puedo atender o no. ¿Sí me explico? Bueno, aquí tienen un chivo. Miren, apréndanselo. Este triangulito, apréndanselo, que es la forma de cómo investigar a una persona. Lo primero que vamos a investigar en una persona es su entorno. Voy a agarrar dos ejemplos. Un ejemplo de tanatología y un ejemplo de psicología. En el ejemplo de psicología voy a agarrar al muchachito que está metido en drogas y llega a mi consultorio llevado por sus papás porque el patojo es adicto. Y voy a agarrar el ejemplo de una señora que visito porque está enfermita y es sesión tanatológica. Entonces, lo primero, el entorno. Yo le tengo que preguntar al muchachito quiénes son sus amigos, con quienes se relaciona, eh, cómo se divierte, en sus diversiones que hay, si hay, además de drogas, hay alcohol, eh, si son desafíos, etcétera. Conocer su entorno. Llego a ver a mi enfermita y entonces la casa llena de luces y el cuarto de ella casi sin luz. La semana pasada yo hoy la vi con el mismo camisón ya todo sucio. Los dientes así todos manchados porque ya ni se cepillan los dientes, ni la peinan. Entonces miren ese entorno. Acá, y les estoy contando ahorita del caso de una señora de muchísimo dinero, que sus hijos no quieren gastar dinero porque se quieren quedar con todo el dinero y están dejando que la señora se muera. A tal extremo, la señora la tienen en una casa de 4 niveles, es una casa impresionante. La casa se está descascarando, los hijos no viven ahí, le tienen una enfermera, la bomba de agua no sirve y entonces para bañarla la pobre señora la tienen que bañar a guacalazos. Imagínense ese entorno. ¿Estamos claros con el entorno? Luego me voy a ir a analizar la conducta en el muchacho. Pues voy a ver si es tímido, si es extrovertido, si es agresivo, si es incomprendido, si es rebelde, etcétera.
En el caso de la señora, pues voy a ver si es una persona que acepta la situación, que vive enojada constantemente, que ya ni habla. Luego me voy a las capacidades. Las capacidades del muchacho, pues ver si por ejemplo, todavía tiene voluntad o ya, o también no es lo mismo que me estén llevando a un paciente, o no es lo mismo que me lleven a un paciente a que yo tenga que llegar a un centro de rehabilitación donde lo tienen amarrado o, o para poderlo mantener tranquilo en la casa le están dando crack o lo tienen dormido o le dan un qué, metacarbanol, metocarban con etcétera. En el caso de mi paciente, de la enfermita, si todavía se puede mover, si hay que darle de comer, si todavía tiene, puede caminar, no caminar, si todavía, si hay que ponerle pañal porque ya tiene incontinencia, etcétera. Luego las creencias en el muchacho. Yo creo que mis papás, me lo dijo una vez un muchacho, mis papás me tuvieron solo porque ellos querían tener sexo. Yo no soy producto de amor, sino soy producto del último revolcón de mis papás y ni me ponen atención. Así me lo dijo el muchacho. Y le dije, ¿y eso ya se lo dijiste a tus papás? Cuando ya se los he dicho muchas veces. Y se los pregunté a los papás. Si ellos piensan que, él piensa que, que lo tuvimos por el último revolcón nuestro. Así nos lo dice, imagínense esa creencia. La creencia de la viejita, ay, yo ya estoy grande, yo ya me voy a morir. Mis hijos ya no me quieren. Yo estoy estorbando aquí. Por mi culpa ya mis hijos no se pueden divertir. Luego la identidad, que tanto todavía hay conocimiento. Por ejemplo, a la viejita, perdón, ya de enfermita la cambié a viejita, a mi enfermita, ¿y quién la cuida? Ah, pues me cuida Sarita. ¿Y quién es Sarita? Mi hermana. Y cuando le pregunto a Sarita, ¿y usted qué es de ella? Yo soy la enfermera. Pero ella siempre me dice hermana porque piensa que soy su hermana. O a la hija le dice mamá, ejemplo. Entonces la identidad ahí ya no está bien. O el muchacho que ya está fuera de identidad con un problema de paranoia, esquizoidismo, esquizofrenia por las drogas, para por último llegar al área espiritual. Y en el área espiritual no estoy hablando de religión, sino nuevamente sus creencias, sus valores, sus normativas de vida, su filosofía de vida. En ese orden podemos ir investigando. ¿Alguna pregunta? Les digo, este cuadro, ténganlo, miren, porque sirve, como no tienen idea. Y se los voy a repetir en próxima clase ese cuadro también. Cuéntame, Víctor. Gracias. Aquí a mí me ha pasado muchas veces y dónde es que lo podríamos meter en esta pirámide. Me pasa muchas veces que cuando uno le explica a los pacientes o a los familiares la condición de su paciente y uno les dice, mire, ay, sí, le responden a uno, sí, pues que ya, que Dios decida, pero de ahí lo primero que preguntan ellos es, mire, y para cambiar el dinero, para cambiar su sueldo, ¿cómo le hago? O sea, cuando uno ve que la persona se enfoca más en el bien material que el paciente, eh, porque pasa, ¿verdad? Y me pasa mucho por el área donde trabajo, que es en el área de intensivo, entonces nos vemos mucho con esta persona que siempre se preocupa más por su ¿Cuánto me va a beneficio, costar? ajá, por la plata. Mire, ahora no ha cobrado su dinero, y yo quiero ver cómo lo puedo cobrar. Entonces, cuando encontramos ese tipo de personas, obviamente es parte de lo cultural, ¿verdad? Pero, o de lo, Ahí está en el entorno. en el entorno, ¿verdad? ¿Sí? Serían en el, sí, ¿Qué lo hago cultural. qué hago con un paciente que su familia, cual pirañas, lo que quieren es comérselo? Perdón que, pues, que sea así, pero sí pasa. O
Voy a poner otro ejemplo. Cada vez que llegan a visitar a la casa al enfermo terminal, ay, me voy a llevar esta taza, me voy a llevar esto, me voy a llevar lo otro, que también pasa, pero generalmente el entorno. ¿Quién cuida al enfermo? Generalmente el más desvalido de la familia. El soltero o la soltera, el, el gay, la divorciada, al que lo discriminan. Allá iba el entorno también. Si estamos, Víctor, ¿cómo se llama? Te corté lo que estabas diciendo, pero no sé si por ahí vamos. Sí, exacto, en ese punto es en el donde se enfocaba ese tipo Y en de las familiares conductas. o de conductas, ¿verdad? Que conductas y entorno, porque pasa mucho, ¿verdad? Y a veces donde ni siquiera son familiares los que llegan, ¿verdad? A veces es el vecino el que llega a preguntar por el paciente o el que está encargado del paciente, ¿verdad? Algunos eh, pasa, uno ve tantas cosas que ve uno o donde el paciente realmente ni lo llegan a ver, llegan a preguntar y uno les da un pronóstico malo y llegan cada 2 semanas. Eh, es bien complicado cómo ve uno esto, ¿verdad? Y a veces el paciente lo percibe, ¿verdad? Porque me dice, a mí Por supuesto. no me O vienen por a ver, ejemplo, ¿verdad? O sea, no. Y es real, ¿verdad? Porque uno es palpable eso y a veces uno les dice, mire, si usted tiene que estar pendiente porque lleva 2 semanas aquí, no tiene donadores, he venido por él, claro que yo vivo hasta no sé dónde, o yo trabajo, o yo no puedo. Es bien complejo algunas veces el entorno, ¿verdad? Que siempre sería el entorno, lo cultural, lo mencionaba yo, porque a veces la misma cultura del paciente o del familiar, que es así como no puedo, no tenemos, y lo primero que preguntan es, mire, ¿cómo le hago para cobrar, verdad? Porque sí, o eh, a veces llevan al abogado para tomarle la huella digital y de una vez hasta allá el abogado lleva la escritura hecha del, ¿cómo se llama? Del testamento. pasa mucho y a veces uno cree que solo pasan las películas, pero ese es muy real, ¿verdad? Es muy así como, mira, aquí lo médico, la parte mía, obviamente hablando de punto médico, no sé, de tanatología, era así como, yo aquí pues no puedo hacer eso, si lo autorizan en administración, en trabajo social, hacer esas actividades, pues con gusto, pero la posición que uno tiene, yo le hablo desde el punto de vista médico, pero ahora viéndolo desde otro punto de vista, uno tiene que ser más neutral, ¿verdad? Donde Claro. todas estas situaciones no tienen que, pues, modificar mi enfoque. Sí, o por ejemplo como médico. Ay, doctor, pero mire, a mí el doctor Hermógenes Pérez, por ponerle un nombre, él dice de que todo esto que me están haciendo porque me están sacando el pisto. Esa creencia, ¿cómo venzo esa creencia? O le dice uno a la persona, mire, tiene cáncer, y la persona quiere 10, ¿cómo se llama? Opiniones diferentes. Hoy hablaba con un amigo, compañero de colegio. Vos fíjate que tengo el manguito rotador, creo que se llama el del hombro, ¿no? Lo tengo deteriorado. Acá, este amigo acaba de venir de Europa. Y el doctor me vio en mis resonancias magnéticas y dice que me tienen que operar. Pero como mira, de plano ese doctor es pistero. Ahí cargaba la resonancia, vos enseñame las resonancias. Llego a la oficina a visitarme. Ah, no, mira, pedí segunda opinión si querés, le digo, pero si te tenés que operar. Mira lo que también aquí en la resonancia pues iba escrito un poquito de todo su malestar. Yo no soy médico, pero le dije, mira, preguntémosle a Google todo lo que dice ahí, traduzcamos palabra por palabra. Y si te tenés que operar. ¿No crees en quiénes son los que operan? Estos son, uy, ortopedista, creo que es. O traumatólogo, ajá. O a veces hay Traumatólogo. especialista de hombro, así. Entonces le dije, mira, anda con un fisiatra. Más la creencia. Entonces, como ya escuchó, pero fisiatra me da el mensaje. No, no es fisioterapista, anda con un fisiatra. Son médicos
Y hasta nos metimos a ver, buena idea, y entonces ya hasta llevaba ya su lista, iba muy emocionado, pero el fisiatra le va a decir también que se opere, pues. Pero, ¿qué hacemos ante que? O la primera pregunta que hacen cuando están muy graves en el intensivo, doctor, ¿y cuántos días? Como que si uno tiene la varita mágica y sí, miren, 3 horas con 15 minutos se muere, ¿no? Todo esto lo tenemos que tener muy presente y todo eso cabe, mírenlo, a lo que más importancia le vamos a poner en un principio es al entorno, la conducta y las capacidades. Le damos, ¿qué? Una pastilla, ya ahorita estoy atendiendo a una señora que le están poniendo ya parches de morfina. En términos comunes y coloquiales, la pobre señora está más en onda que otra cosa y ya ella ya no tiene conciencia real. Entonces sus capacidades están disminuidas en un 90%. ¿Qué hacemos ahí? ¿Sí me explico? ¿Alguien que tenga alguna duda de este cuadrito? Ya, claro, gracias, mi amor. Con mucho gusto. Yo sí, Entonces, licenciado. perdón, Irene. Sí, yo sí. Este cuadrito lo podemos usar obviamente cuando vamos a hacer un acompañamiento tanatológico. En Sí, lo laboral entraría en el entorno, ¿verdad? sí. Y si yo estoy Porque en recursos humanos, trabajando en recursos humanos, también lo puedo utilizar. Quiero ver por qué mi empleado es malo. Me voy al entorno. ¿Qué conductas está teniendo? Generalmente él actúa así todos los lunes. ¿Será que viene de goma o qué está pasando? Para los que son capellanes, sacerdotes, monjas también, partan de su entorno. El cuadro nos sirve para todos. y Sí, es que, digamos, el entorno es bien complicado, porque sí, yo pues tengo contacto con bastantes personas, ¿verdad? Y de lo que me he dado muchísima cuenta es que siempre les ponen problema en el trabajo cuando están pasando un proceso de duelo. Lo he visto muchísimo en mujeres que han perdido bebés en gestación y la primera queja es que mira, mi jefa me va a despedir, es que me están presionando que ya no puedo faltar más y digamos, tal vez el doctor le dijo, ¿verdad? Que era reposo absoluto y están en riesgo de perder su trabajo. Entonces, todo eso entra ahí, ¿verdad? sí. ¿Cuántas personas van a pedir al ex que les quiten la suspensión por temor a que les van a quitar el trabajo? Y aquí en Guatemala se los quitan. Sí, sí, sí. Entonces sí es importante. El entorno es clave, ustedes. Por ejemplo, a un muchacho en drogas, a un muchacho con preferencias sexuales diferentes, es de lo más difícil trabajarlos por su entorno. Tal vez ya van saliendo y regresan con su mismo entorno, los vuelven a regresar a donde estaban, porque a nadie le interesa que un adicto se salga de la adicción, porque es un amigo que pierdo si yo soy adicto también. ¿Cuántas parejas no se divorcian por el entorno? ¿Qué va a decir la familia? Y ahí también ya entran las creencias. El entorno es lo más problemático y es al que tenemos que atacar primero. ¿Sí estamos? Bueno, los problemas o dificultades, ¿qué son? Son juicios o interpretaciones de una situación donde yo estoy juzgando que eso me puede afectar. En los problemas que yo tengo, esos malestares que les hablaba al principio, entran todas las emociones negativas, miedo, angustia, incertidumbre y otras que me predisponen para determinadas acciones. Ya me pongo a la defensiva. Un problema es un momento en el que se rompe la transparencia de mi vida cotidiana. No sé si les ha pasado que hay días que tienen una mosca en la nariz y ni les molesta. Y hay otros días que la mosca está a 1 metro de distancia de uno y uno ya está irritado. Bueno, se va a poner otro ejemplo. Hay días que salgo al tráfico y hasta
voy cantando y hay días que solo vi un carro que está ahí, ya no voy a llegar al semáforo porque todavía se va a poner en rojo y yo ya estallé. Ese es un problema. Muchas veces las pérdidas son cuando se rompe esa transparencia de mi cotidianidad. Yo estaba bien hasta que se murió fulano. Yo estaba bien hasta que me divorcié. Yo estaba bien hasta que me quitaron el trabajo. En coach, al problema le llamamos quiebre. Nunca le van a preguntar a un paciente cuál es su quiebre, porque no le van a entender. Pero en la terminología en coach decimos quiebre. Y por eso les puse ahí un huevo. Un huevo que se quebró y todos los demás huevos riéndose su entorno riéndose del huevo quebrado. Un problema es que la estructura desde la que yo estoy actuando no es la adecuada para resolver lo que yo considero problema. Un quiebre, un problema es la persona que yo soy. Hoy no encuentra los recursos necesarios para hacerle frente a una situación. Me quedé paralizado y necesito que alguien me ayude. Ahí entra la tanatología, entra la medicina, entra la psicología, entra el acompañamiento espiritual, entra la capellanía, la dirección espiritual, etc. ¿Sí estamos? ¿De dónde surgen los problemas? Los problemas no están el riesgo o la oportunidad no está en el problema, sino está en la persona, en el ojo del observador. ¿Cómo yo veo el problema? Denles un ejemplo. Ahorita que todas las carreteras están malas y se están haciendo colas. Para los vendedores es una oportunidad, porque habiendo tanto tráfico, venden agua, venden pasteles, venden fruta, venden lo otro. Entonces, un mismo problema para alguien es un riesgo, como para otro puede ser una oportunidad. Pero ¿cómo lo estoy viendo yo? El origen de los problemas que enfrentamos procede de la interpretación que yo le estoy dando a esa situación. Se murió mi papá. ¿Cuál es mi interpretación? ¿Estoy triste porque se murió? ¿Estoy triste porque tenía dinero y no me dejó dinero a mí? ¿Estoy triste porque a raíz de eso tengo que salir a trabajar? ¿Estoy triste porque ya no lo voy a ver? ¿Qué significa la muerte de esa persona? Y para cada quien va a significar algo diferente. Por supuesto que van a haber situaciones que la interpretación es obvia. La pérdida de un ser querido, pues hay dolor, pero hay que averiguar qué está provocando el dolor. El despido en un trabajo, obviamente, el riesgo. Me quedé sin trabajo, ¿se recuerdan? Con el COVID. Una separación dolorosa, un engaño. Eso me va a provocar pérdida. Ahora, ¿qué interpretación le doy? Principales áreas de problemas, ya habíamos hablado del bienestar o malestar. La mayoría de personas tienen duelos por familias de origen. Hay gente, pasa mucho con personas indígenas que no aceptan ser indígenas y no les gusta su apellido. Yo tengo muchos alumnos, yo doy clases en San Carlos, en Landívar, en Mariano Gálvez y en Mesoamericana. Y tal vez voy a pensar un apellido, la señora o el joven es de apellido Chuv Aguilar. Se ponen Aguilar y no se ponen Chuv, no aceptan su familia de origen. La familia nuclear ya no aceptan a la pareja, están peleando, o a los hijos. Tienen problemas en el trabajo, problemas en los estudios, aprendizaje, educación, problemas con la pareja, problemas de sexualidad. Hay mucho duelo. Una mujer con cáncer cervical que el esposo ya no quiere tener intimidad, a veces por cultura, que piensan que se van a contagiar al tener sexo, o que piensan que van a lastimar a la persona. Problemas de vida profesional e identidad pública. Yo tengo, bueno, ahorita ya no, pero sí tuve algunos pacientes, no como tanatología, sino como psicología, muy allegados ¿cómo se llama? Al gobierno pasado, que ellos casi que a punto de
si se pudiera hacer una cirugía plástica para renovar su cara y todo, para que no los ataquen en público, ¿no? Gente que se va fuera del país, pues la inserción en el mundo exterior, migración, o personas que les salió un buen trabajo y se van a los Estados Unidos, pero pierden a todas sus amistades. Problemas por dinero, por recursos, por recreación, por cuidado del cuerpo, alguna enfermedad o por la misma espiritualidad. Ahora, ¿se recuerdan que yo les decía que tenemos que diseñar acciones? Nosotros como acompañantes, en el presente, nosotros estamos ayudando a observar a la persona y le vamos a preguntar posibilidades. Cada posibilidad va a tener una acción. Si la posibilidad tiene una acción, se puede realizar. Pero si la posibilidad no tiene acción, no se puede realizar. Pensemos una persona, poniendo el ejemplo del doctor. Víctor, ¿trabajas en intensivo público o privado? Trabajo en los dos, mejor dicho, en los tres lugares. Trabajo en el Seguro Social, en Salud Pública y también en lo privado. Pensemos que trabajas en el centro médico. Poner un ejemplo. O digamos un hospital cualquiera. Mire, lo tengo que pasar al intensivo, posibilidad. Tiene para pagar, son 100,000 quetzales diarios, no lo tengo. Entonces, el hecho, no lo puedo poner en el intensivo. Entonces, tiene de X, sí tengo X. No, la posibilidad entonces lo puedo trasladar al X. ¿Tiene X? Sí, es una acción, entonces es un hecho, lo puedo trasladar al X. ¿Tiene X? No, no tengo X. Entonces nos vamos a un hospital de salud pública, al San Juan de Dios o al Roosevelt. Es un hecho. Ahora, ya que llega, aquí ya me lo voy a inventar. Para poder entrar al San Juan de Dios o al Roosevelt, tiene que tener 5 donadores de sangre. ¿Tienen los donadores? No, ni tengo el dinero. ¿Qué hay que hacer? Este pobre se va a ir a morir a su casa. Se los puse así dramático si quiere. Una persona, bueno, se está divorciando. ¿Hay posibilidad de mantener el matrimonio? No. Entonces, ¿qué acción? El divorcio. Divórciese, pues. ¿Hay posibilidad de mantener la situación? Sí. ¿Para eso qué necesita hacer? Pues tenemos que ir a una terapia de pareja. Entonces, vayan a la terapia de pareja. Nuestro trabajo va a ser sacar a la persona posibilidades y que ellos vean si pueden accionar en base a cada posibilidad para ver si pueden hacer o no hacer la situación. ¿Sí estamos claros? Sí. Bueno, entonces dentro del proceso psicoterapéutico, pues yo tengo que tener el objetivo claro. ¿Para qué llegó la persona conmigo? Vamos a planear qué vamos a hacer, hacia dónde quiere llegar la persona, cuántas sesiones necesito y las evaluaciones constantes. Veámoslo de otra forma, paso por paso. Todo eso lo vamos a estar viendo en estas sesiones de estos días. El proceso, el foco. Llegas conmigo, ¿qué deseas lograr? Bueno, se murió y estoy muy triste, ¿qué quieres? A lo mejor la persona no quiere estar alegre, sino que en lugar de triste se quiere pasar a enojarse. Entonces, ¿qué deseas lograr? Estar enojado. Bueno, entonces vamos a trabajar para que estés enojado. No le voy a decir, pero mira, estar enojado es malo. No, es lo que la persona quiere. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Estás triste? ¿Qué te provoca esa tristeza? Opciones, ¿qué podrías hacer para salir de tu tristeza? Y las acciones, ¿cuándo vas a iniciar? En ese foco en el que deseas lograr, aquí tenemos, miren, preguntas, ya son parte de preguntas poderosas. ¿Qué deseas lograr? ¿Cuál es tu reto? ¿O cuál es tu objetivo? ¿Cómo vas a saber que has alcanzado tus metas que te has propuesto lograr? Es lo que vamos a trabajar con lo que le vamos a preguntar. Vámonos a la realidad. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Dónde estás hoy?
¿Qué te hace falta para llegar al objetivo que quieres y con qué recursos cuentas para llegar a esto? La realidad. Opciones, ¿qué podrías hacer? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de cada opción que tienes? ¿Qué factores tienes que tomar en cuenta para lo que vas a hacer? ¿Qué acciones has hecho anteriormente en situaciones similares? ¿Te sirvieron o no te sirvieron? ¿Dónde puedes solicitar mayor información? ¿Qué más puedes hacer? Una persona me llega una vez y me dice, tengo más de 55 años, perdí mi trabajo. ¿Qué deseas lograr? Quiero conseguir trabajo. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Con qué cuentas? ¿Tienes dinero? ¿No tienes dinero? Etcétera. Bueno, ¿qué vas a hacer? Entonces le digo, ¿qué has hecho? Ya lo hice todo y no consigo trabajo. A ver, cuéntame, ¿qué has hecho? Pues hice esto. Mira, ¿conoces ¿cómo se llama? La página de LinkedIn. No, ¿qué es eso? Tampoco lo decía, entonces no lo has hecho todo. Porque en LinkedIn puedes meter tu currículum. ¿Has pensado en buscar en un call center? Ahí contratan gente de tu edad. ¿Has pensado en ir a tocar puertas a una cámara de comercio o si eres profesional, a un colegio? ¿Has pensado trabajar como freelance? Hay aplicaciones para trabajar en eso, como para darle mayor información, opciones. Y luego llegar a las acciones. ¿Cuándo vas a iniciar? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo vas a medir tus avances y qué vas a hacer? Porque en cada situación que hagas pueden aparecer obstáculos. ¿Cómo los vas a solventar o enfrentar? ¿Alguna pregunta? Qué fácil, ¿verdad? ¿No preguntas? Bueno, veamos errores en los que podemos caer. Un error en el que caemos cuando estamos atendiendo algo es ponerle más interés a las áreas dañadas, al malestar, a la afección, que a las áreas sanas, que al bienestar. Enfatizar en acontecimientos fatales, obviamente, digamos en el caso de Víctor, que tiene personas que ya están, si están en un intensivo, en un proceso terminal, ya sabemos cuál va a ser la situación, pero lo voy a tratar no como alguien que se me está muriendo, sino alguien que todavía está vivo. Dar pronósticos negativos, ay, miren, vayan a dormir. Yo conocí un caso de un muchacho en el IX, que los doctores le dijeron a la familia, miren, vayan a dormir y descansen un rato porque de plano que él mañana se muere. Y el pobre muchacho pasó casi que 3 meses en coma o en agonía, como le llaman. Hacer un diagnóstico sin implicar lo práctico. Hay que investigar bien bien para diagnosticar. Otro error en que podemos caer es permanecer en silencios en momentos claves. Hay momentos que tenemos que hablar, pero también hay momentos que tenemos que respetar el silencio. Expresar interpretaciones a priori. Ah, sí, sí, ya sé lo que me viene a contar. Todo el mundo que se le muere su mamá pasa esto. No, no puedo tomar esa interpretación. O partir de hipótesis inciertas, no investigado. Una vez una señora me dice, fíjese que tengo problemas con mi mamá. Ay, vaya que se me ocurrió preguntarle, ¿cuántos años tiene su mamá? Mi mamá tiene 90, yo tengo 60, me dice la señora. ¿Y su mamá cómo está? Pues ella está con Alzheimer. Imagínense si yo no le pregunto eso y le empiezo a decir, mire, platique con su mamá, lo que... No, tengo que tener claro, investigar bien bien para poder dar resultados. Preguntas hasta acá porque ahorita les di una introducción general del mundo de la psicología y vamos a entrar con el primer enfoque psicoterapéutico. Les voy a hablar de uno de los autores que a mí más me gusta, pero primeramente si tienen dudas de psicología. Y este enfoque primero que les voy a presentar es un enfoque fácil. Cuéntame, Cindy. Pues con los ejemplos, licenciado, que usted estaba dando en relación a las personas, ¿verdad? O sea, algo que a mí pues me toca todos los días, perdón, no todos los días,
En mi trabajo es compartir el diagnóstico de muerte cerebral de los pacientes, ¿verdad? Em, entonces, em, Perdón, Cindy, ¿con quién lo compartes? con los familiares, con Ah, los va. familiares. Ujú. ¿Por qué le hice esta pregunta? Porque se supone que todos ya suponemos con quién, pero es mejor tenerlo claro, ¿verdad? Ese es parte de nuestro trabajo, va, con los familiares. Así es. A ti te toca decirles tiene muerte cerebral. Así es. Ajá. Entonces, por ejemplo, ayer estaba pues hablando de esto con una familia, el papá y y el medio hermano de la paciente. Y a mí me sorprende por una parte si se podría decir la madurez, ¿verdad? Con la que ellos pueden tomaron o estaban tomando la entrevista, ¿verdad? Entonces, ellos me decían, mire, doctora, nosotros ya llevamos 2 semanas corriendo con mi familiar, hicimos todo lo que pudimos, estamos aquí esperando y queremos saber qué es lo que está pasando y quiero que nos hable con la verdad. A mí, por lo menos en lo personal, pues me gusta mucho hablar en términos muy prácticos, y con toda la sinceridad trato la manera de no usar tecnicismos que al final pues ellos no van a entender porque lo que ellos quieren es como ir al grano, ¿verdad? Pero estaban tranquilos. Estaban tranquilos, Ya. sí. Entonces ellos al final pues les hablé, les expliqué, ellos no me pidieron la explicación, pero yo les digo, como seres humanos, cuando alguien fallece, pues siempre tenemos ese cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pude haber hecho? ¿Fue mi culpa? ¿Pude haber hecho algo más? Tomé una mala decisión, ¿verdad? Entonces, yo pues trato la manera de resolver eso, el por qué, ¿verdad? En este caso, pues era un aneurisma lo que le había provocado pues la muerte a la paciente, ¿verdad? Entonces, yo siempre les digo, porque muchas veces el tiempo tal vez de la atención de los pacientes, de los familiares de los pacientes en los hospitales públicos, pues es limitado y como médicos asimilamos de que ellos ya saben que es una operación, ¿verdad? Cuando, pues no. Entonces yo les decía a ustedes, pues tomaron la decisión de traerla acá y era la mejor decisión. Siempre hasta para un apéndice, ¿verdad? Es el 50-50, 50 que salga bien, 50 que salga mal, ¿verdad? Ujú. Entonces, me pareció a pesar de que ellos eran de una aldea en Esquipulas, personas muy, muy maduras, ¿verdad? Ellos se fueron agradecidos en el sentido de que se les logró resolver sus dudas, se les atendió, y eso a mí me gusta mucho ese tipo de, de entrevistas, se podría decir así. Ahora Eh, pensemos, una persona que te llegue con prepotencia ajá, ujú, y bueno, sí, doctora, entonces deme la noticia porque nosotros estamos pagando acá. Queremos ujú, noticias claras. sí. Pues he tenido de todos ¿Actuarías tipos, de la ¿verdad? misma Entonces, manera que como atendiste a estas dos personas? no, para eso no. En cierta medida, pues yo fui entrenada para comunicaciones críticas, ¿verdad? Entonces, Ujú. he aprendido a identificar las emociones. He tenido, por ejemplo, casos en donde yo hablo y de repente la persona no me mira, la persona parece muy fría, inexpresiva, y yo mientras pues estoy platicando y yo me estoy misma cuestionando, ¿será que me está entendiendo? ¿Será que no? Los silencios son para mí muy importantes, ¿verdad? A la hora de comunicarme con los familiares. Y sí, o sea, pero, por ejemplo, cuando a mí se me presenta como, no dificultad, sino que como un poco de frustración tal vez, es cuando la persona, como usted estaba diciendo en la clase, cuando empiezan con, con cuestiones místicas religiosas, ¿verdad? Que son cuestiones culturales
en donde, por ejemplo, dicen, no, doctora, yo a usted no le creo, mi familiar se va a levantar y él va a hacer un testimonio, ¿verdad? Aquí en el hospital. Y pues yo trato de entenderlos, ¿verdad? De no entrar en conflicto con ellos y ser muy sincera y decirles, miren, es el punto de vista médico, ¿verdad? Yo quiero ser lo más sincera posible, no darles esperanzas donde no lo hay, ¿verdad? Ujú. Y así, entonces, como usted dice, cuando no aceptan la donación de órganos, por ejemplo, entonces ahí no podemos hacer nada más que esperar a que pues la persona pues deje de tener pues el soporte artificial mediante la falla multiorgánica que haga en su momento, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevará eso? No siempre, como usted lo dice, es conflictivo decir, mire, pues en unas cuantas horas, ¿verdad? O sea, sí me ha tocado eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios hemos pues encontrado estrategias de comunicación para poder darle ese soporte a los familiares y cuando de repente pasó el tiempo y llegan a mi oficina y todo, ¿verdad? Saber que no se quedó así como, bueno, aquí terminó nuestra relación, sino que de repente, doctora, la vengo a saludar, ¿cómo está? Y entonces ya también entra como la interacción de cómo sigue su familia, qué tal están todos, ¿verdad? Y así, esa era mi intervención, o sea, Gracias, Cindy. como, Ahorita voy, Víctor, con la palabra. Pero miren, por ejemplo, nunca etiquetemos o a la gente. Por ejemplo, tú dijiste, a pesar de que son pobrecitos de esquipulas, muchas veces esa gente tiene más convicción que el millonario de la empresa tal. sí, ya me ha pasado, créanme. Eso pasa a ustedes, por un lado. Entonces nunca vamos a etiquetar. Y si viene la persona y te dice, no, porque nosotros somos creyentes y somos hombres en victoria y se va a levantar. Bueno, señora o señor, qué bueno que piensan así. Yo ya les di el reporte médico, pero la fe, según ustedes, va a salir adelante. Punto. Para no quedar uno en mal. Nosotros digamos, bueno, yo soy católico. Pero si estoy atendiendo a alguien testigo de Jehová, yo no lo voy a meter desde mi catolicismo, sino que yo voy a tratar de entender a esa persona. Si soy ateo, hoy salió un artículo muy interesante en Prensa Libre de los ateos. No sé si fue en Prensa Libre o en Soy 502. Los ateos tenemos que respetar, aunque no entendamos por qué creen en una persona que no existe. Interesante el concepto. Pero eh, en ese momento nosotros somos como el bastón de sostenimiento de esa familia. Porque también, otro caso, aquellas personas que no dejan morir, y ahorita te doy la palabra, Víctor, ¿cuántas veces pasa en el intensivo que la persona ya se está muriendo y no la dejan que se muera porque hay un familiar ahí que hay que sacarlo, porque hasta que sacan al familiar de ahí, la pobre persona puede morir ya en paz? Víctor, cuéntame. Muchas gracias. Pues, pues para mí, como mencionaba la doctora Cindy, yo creo que es la primera vez, no creo, estoy seguro de que es la primera vez y eso es lo que me ha gustado mucho de este diplomado, es que esa parte de psicología, de cómo abordar estas situaciones de acompañamiento, pues a mí me han servido mucho. Obviamente, pues yo fui aprendiendo con los años, ¿verdad? Cómo interpretar varias cosas que pues nunca tuve la formación, ¿verdad? Nosotros en intensivo, pues no, es algo crucial que deberíamos nosotros aprender, ¿verdad? Cómo interpretar cómo transmitir la información, cómo ser más empático con los familiares para ahora hablar de estas situaciones. Y como usted menciona, yo he aprendido que cuando hablan de la fe y todo esto, digo, bueno, pues yo no peleo con su fe, yo hablo solo de la parte médica y le hablo de lo que hay hoy. Mañana no sé qué va a pasar, en la noche no sé qué va a pasar, así que no peleo con su fe y cosas que he aprendido de los años, ¿verdad? Y cómo expresarme con ellos, que uno también
como les digo, nunca tuvimos esa formación como Claro. parte como médico. Sí, me ha servido un montón. Y las situaciones que antes que estuviera la doctora, porque ahora ya, pues, ya está en el hospital, pero situaciones que nos pasaban a nosotros también eran con estos pacientes familiares que no comprenden la situación debido al impacto de lo grave, ¿verdad? Que a veces no aceptan la realidad, como usted dice, ¿verdad? Los hechos que están pasando. Un ejemplo fue que una vez tuve un paciente soterrado, joven, como 25 años, de aquí de Palencia, creo que era, joven, como 25 años, 22 por ahí. Lo subieron soterrado, lo subieron de la emergencia, pasó a intensivo, pero cuando yo lo evalué, pues ya tenía pues datos clínicos de que ya tenía un daño cerebral pues, irreversible, ¿verdad? Y en efecto fue así, ¿verdad? Se confirmó la muerte cerebral del paciente. Le expliqué al papá, creo que era el papá, sí. Mire, está pasando tal. No, pero él se va a levantar. Y tratar de explicar, no, mire, es que tiene un daño grave, irreversible, que el señor no comprendía. Entonces, eh, difícil, porque sí, al final creo que ni se pudo procurar, porque todavía ya se procuraba en esas fechas, pero no era como ahora que hubiera alguien encargado, entonces eh, no aceptaban, ¿verdad? Que no, como siempre con sus creencias, no, si por plano van a ir a vender las partes y todo esto, y en fin, el paciente pues falleció, ¿verdad? Por todo lo que había pasado con el papá, tratamos de no desconectarlo porque el señor no que aceptaba que su paciente estaba mal y que iba a fallecer. Lo esperamos como media hora, un poquito más antes de desconectarlo. Tratamos de ubicar al señor para que estuviera ahí presente, ¿verdad? De explicarle. Ya había pasado un buen tiempo, ya no podemos tener al paciente ahí en el intensivo, ¿verdad? Ya lleva varios tiempos fallecido, se va a poner rígido y eso. Cuando llega el señor, lo estaban desconectando los chicos. Y pasó una situación pues bastante fea ahí, ¿verdad? Que los amenazó, los maltrató y cosas que a uno le pasan. Y me Ujú. tocó a mí hasta el nombre me preguntó y que uno se guarda su nombre en los uniformes, ya sé cómo se llama usted, que esto no se va a quedar aquí, que a veces uno se gana hasta las amenazas ahí de los familiares, ¿verdad? Al final tenemos que terminar sacándolo con policía. Eh, pero pasan estas situaciones que en las que uno pues aprende en el camino, ¿verdad? No tuvimos esta formación y preparación de psicología, cómo abordar, cómo expresarle a un familiar las situaciones, cómo acompañarlo en situación, porque a veces uno decía las cosas de golpe, ¿verdad? Y a veces los familiares, cuando uno les dice, mire, su paciente está grave, tiene una probabilidad de fallecer, la gente se bloquea, se desconecta, ya ni comprende lo que uno le está diciendo, ¿verdad? Es bien complejo manejar las situaciones y tratar de ser apoyo a la vez, ¿verdad? Es compleja la situación, así que pues ese era mi aporte y pues y así yo agradecido con todo lo que nos comparten aquí, la forma de cómo poder abordar estas situaciones, porque para mí es la primera vez que tengo la inducción en esto, así que gracias. Bueno, gracias. Me tocó participar en el Congreso Médico de ¿cómo se llama? Sobre atención a mujeres que abortan. La primera contradicción que les decía yo desde mi punto de vista humanista. Las señoras que están abortando no son pacientes, porque un paciente es por una enfermedad y el aborto no es una enfermedad. Entonces les decía, mire, estas no son, ya sea que sea aborto inducido o aborto voluntario, perdón, voluntario o natural, por poner un ejemplo, no son enfermos, son personas en dolor. Entonces hay que atender a la persona con una persona que tiene duelo. Los familiares son personas que están con un duelo anticipado y van a reaccionar de una y mil maneras. Yo vi una vez una señora que agarró a bofetadas a una enfermera cuando le estaba dando la noticia de que había fallecido un familiar. Reacciones feas, ¿verdad? Pero cada quien. Bueno, vamos a entrar con enfoques psicoterapéuticos. Ustedes ven esas fotos donde yo estoy ahí, mi foto de fondo. Nunca me han preguntado, tal vez ya les dije, esa es Sí, la está re entrada bonito. y la salida de los campos de concentración de Auschwitz.
Y les voy a hablar, cabal, de Víctor Frank. Es la primer corriente psicológica que se llama Fundamentos de Logoterapia. Les presento a Víctor Frank, está acá. Él era un psiquiatra de origen austríaco. Permaneció 4 años en esos campos en Auschwitz, en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Él era de origen austríaco, pero de ascendencia judía. Él pudo salir de la guerra, pero él prefirió quedarse porque la esposa era judía. Y entonces la esposa la mandaron al campo de concentración femenino y al campo de concentración. Y viviendo en esos 4 años es donde forma esta tercera corriente psicológica vienesa, que es la logoterapia. La primera es el psicoanálisis. La segunda es la Gestalt. Y la tercera es la logoterapia. Miren aquí Víctor Frank, a los 82 años, subiendo los Alpes, manejando una avioneta, y aquí hay una foto que él la tenía de recordar esa miseria humana provocada en los campos de concentración. Hay un libro que es obligatorio que tienen que leer, obligatorio de vida, no les voy a hacer ningún examen, se llama El hombre en busca de sentido. Creo que lo tengo en PDF y se los puedo mandar. Lean ese libro, miren, ahí es cómo uno encuentra su sentido de vida. ¿Saben por qué él no se suicidó? Porque su objetivo de vida era que iba a encontrar a su esposa viva. Eso lo mantuvo vivo. Tuve la oportunidad de tener un gran regalo a mi vida. A mí me regalaron una entrevista con él en 1987 cuando me gradué de psicólogo. Él, la pregunta con la que empezaba su terapia era: ¿usted por qué no se ha suicidado? Y a pesar que yo sabía que esa pregunta me la iba a hacer, porque yo en mi tesis trabajé mucho en logoterapia, no sabía qué contestarle en ese momento. ¿Qué es la logoterapia? La palabra logos es significado. Entonces, la logoterapia es una terapia centrada en el significado o en el sentido de vida. Es un aporte de la ciencia psicológica que intenta responder a la problemática de las personas que no tienen sentido de vida. ¿Se recuerdan aquella canción de Julio Iglesias? No, ustedes están muy jovencitos. Aquella que dice: unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán. Siempre hay por quién vivir, por qué luchar y a quién amar. Su sentido de vida. ¿Qué nos mantiene vivos? Si al cerrar los ojos, y pensemos algo que nos llene los ojos se nos mojen de la emoción, ese es nuestro sentido de vida. Freud, que lo vamos a ver la otra semana, él aportó el inconsciente psicológico. Víctor Frank viene a aportar el inconsciente espiritual, o sea, no solo vino a humanizar, sino a espiritualizar la psicoterapia, no a ponerle religión, sino a ponerle sentido espiritual, creencias, valores, tu sentido de vida. La tanatología se basa mucho en la logoterapia y también en la terapia centrada en el cliente, que también la vamos a ver la otra semana. Los fundamentos de la logoterapia. Por un lado está la antropología. La antropología busca la visión del ser humano, y la visión del ser humano es libertad para la voluntad. También trabaja la psicoterapia como una ciencia curativa que busca la voluntad de sentido. Y la filosofía es una visión de mundo que busca el sentido de vida. O sea, para trabajar logoterapia, primero tengo que ver si la persona es libre o no, qué tanta voluntad tiene y si tiene un sentido de vida para dónde llegar. Así de fácil es la logoterapia. Víctor Frank habla de que el ser humano tenemos 3 factores dimensionales. Uno es el cuerpo, a lo que se llama lo somático, el soma, es lo biológico, las bases biológicas de la conducta, nuestro cuerpo. Habla también del alma, que es la psique, lo psicológico, que son nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros sentimientos. Y habla del espíritu, la palabra nous,
que es lo espiritual. Soma, psique y nous son palabras latinas. Y el nous es los valores de la persona, las creencias. Una persona que le está afectando la parte somática, la parte corporal, entra en conflicto. Una persona que está viviendo problemas emocionales que le afecta a su psique, entra en problema. Una persona que tiene problemas con sus valores, con su nous, también entra en problema. Y lo que busca Víctor Frank es el equilibrio, el bienestar en estos tres factores. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el caso del amor, a nivel corporal el amor es sexo. A nivel psicológico, emocional es el enamoramiento. Pero a nivel espiritual es el amor más allá. Muchas personas piensan que pierden el amor cuando ya no hay intimidad o cuando ya pasó aquella época de colgarse, ¿va? ¿Se recuerdan? Para los que son guatemaltecos, ¿se recuerdan la palabra colgarse? ¿Va? Parecía uno chorizo en tienda, colgadísimo de la persona. Pero lo importante es, a pesar de los pesares, el amor. Yo tuve un catedrático, era un sacerdote de Comaxi. Gervasio Comaxi decía que el amor es una voluntad afectiva y efectiva. O sea, tiene que haber emoción, pero también tiene que haber voluntad. Y eso es donde va encaminado este Víctor Frank. Y Víctor Frank habla de dos elementos principales. Uno es la conciencia. La conciencia es el órgano moral que indica el sentido de mi vida. Yo tengo que estar consciente qué es bueno y qué es malo. Y si yo voy a hacer las cosas buenas, porque es buena, y voy a hacer las cosas malas, porque es mala. Por ejemplo, un marero. Matar a alguien, su conciencia, ¿qué le dice? Había puesto el ejemplo del doctor Maluf, que él viene y no trasladó, según lo que dice el enfermero, a la persona porque iba a salir muy cara la ambulancia y la insulina de cristal, algo así, porque estaba viendo la noticia de ayer, salía muy caro y no le iban a pagar los pacientes. Entonces la conciencia le decía que mejor no lo ponía. Fue su órgano moral que decidió hacer lo que hizo. Y la responsabilidad, en base a mi conciencia, yo decido responsablemente qué hacer y qué no hacer. Entonces Frank habla de cómo está la conciencia de la persona y cómo está su responsabilidad. Y los recursos naturales del ser humano, Víctor Frank dice que vamos a trasladar a la persona a la autotrascendencia, o sea, a promoverse o al autodistanciamiento, alejarse. Por ejemplo, en el caso del muchacho que les contaba de las drogas, lo que yo tengo que hacer es alejarlo de su entorno para autodistanciarlo. Pero en el caso de la señora enfermita, ya una enferma terminal, la tengo que preparar para la muerte, para su autotrascendencia. Los conceptos que maneja la logoterapia, la voluntad de sentido. Una persona tiene sentido por qué vivir. En la frustración o el vacío existencial. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez de bajón? Hago yo esa frase. ¿Y por qué has estado de bajón, Ale? La primera vez porque me vine de mi país, después por el divorcio, después por la muerte de mi hija, 3 bajones. ¿Y qué significó venirte de tu país? que me casé con un guatemalteco. Y por ese dejaste del país y todavía te divorciaste. Me Ahorita divorcié, me ahorita lo divorcié. hablamos de chiste, pero en su momento era súper importante. Sí, claro, estuve 22 años casada. Y dejaste costumbres, amigos y todo. Obviamente, vienes a Guatemala, no tienes nada más que ese hombre que tenías ahí. Sí, fue muy difícil porque yo soy la hija mayor y era muy apegada con mis papás. Tal es así que 3 años después de que me vine, entonces hablé con, mi esposo me habló y decidimos pedirle si había alguna posibilidad de que ellos se vinieran. Entonces mi papá pidió una jubilación, él era abogado, pues pidió una una jubilación anticipada y se vino. Se vinieron los dos para acá. Y eso ya te llenó. Por supuesto, me cambió completamente. Pero ¿cuántas personas viven en ese vacío? Hay personas que parecen sonámbulos caminando por la calle y no saben ni para dónde van.
Luego establecemos los valores. Hay gente que le da importancia al valor artístico, al económico, al social, al humanístico, etcétera. Y el concepto de trascendencia, que trascendencia es promoverme, dar pasos para adelante, seguirme preparando. Y también Víctor Frank habla del destino, que es la unión entre el aspecto biológico, lo psicológico y lo social. Ay, el destino me trajo acá. No, lo biológico, tú caminaste, tú emocionada, enamorada, te veniste. Y cada uno forma su destino. No es que el destino, como dicen algunos, mi karma, ¿va? El karma es parte de lo que yo he hecho o he dejado de hacer también. Así es como lo trabaja Víctor Frank. Él al trabajar con la autotrascendencia y con el autodistanciamiento. En el autodistanciamiento él utiliza la intención paradójica, que es fortalecer la capacidad para la que la persona se distancie de todos los elementos que lo llevan al ir en contra de su sentido de vida. Distanciarlo de aquellos disparadores psicógenos para inhabilitarlos. Por ejemplo, una ansiedad. ¿Qué te provoca ansiedad? Esa es una neurosis. O una compulsión. Aquellas mamás obsesivas compulsivas que hacen la cama y la dejan nítida y el pobre niño no se puede sentar en la cama porque la arruguita ya provocó problemas en la casa. O las adicciones. Entonces ahí vamos a trabajar distanciamiento. Pero a nivel de trascendencia, vamos a, por ejemplo, para reducir el egocentrismo, para que una persona tenga más alteridad, para poder aprender a reflexionarme los efectos, y aquí lo podemos trabajar, por ejemplo, en neurosis psicógenas, pero, por ejemplo, en trastornos sexuales. ¿Cuál es la función, la finalidad del sexo? Trastornos de sueño. Muchos niños se recuerdan, eso creo que eso creo que lo vamos a ver en el módulo 3. ¿Por qué los niños después de una pérdida no pueden dormir? Porque se asocian con calaveras, con fantasmas, etcétera. Las neurosis obsesivas y todas las enfermedades psicosomáticas. Aunque hay un estudio que todas las enfermedades empiezan en el afecto y terminan en lo somático. Un estudio ruso por ahí dice que el cáncer es provocado por un enojo mal manejado. Y si ustedes le preguntan no es una ley, sino que es una hipótesis. La gran mayoría de personas con cáncer no han podido manejar alguna situación conflictiva emocional anteriormente. Ya estoy casi terminando. Dice Víctor Frank que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento, enfocado todo en lo que es el sentido de vida. Y se terminó. Como le digo, Víctor Frank, logoterapia es algo muy sencillo, que es analizarlo en función del sentido de vida. La próxima semana vamos a ver Freud, ese es un poquito más complicado, y vamos a ver también un poquito a Carl Rogers, que es en conjunto con Víctor Frank, de donde surge toda la tanatología. Por favor, preguntas, si tuvieran alguna duda, comentario. Solo una cosa, tú dijiste, todas las enfermedades empiezan en el afecto y terminan En el cuerpo. ok, como somáticamente. Sí, digamos, todas las enfermedades son emocionales. O sea que lo que yo tengo es un ejemplo de eso. La muerte de mi hija Pero te por digo, afecto. no es una ley, es una hipótesis. Pero, por ejemplo, si tú no te diste permiso para llorar, otra parte de tu cuerpo llorará, dice un dicho por ahí. Sobre todo Ok, cuando hay una pérdida, por ejemplo. Y yo he conocido casos de personas que a raíz de la muerte de un familiar les empieza un cáncer o una diabetes. sí. ¿Y por qué es? No supieron manejar sus emociones. Su mecanismo de defensa se vinieron para abajo, Mm, pierden también todo su sistema inmunológico y en ese ujú, sistema inmunológico se meten todos los bichos sabidos y por haber a tu cuerpo. ok. Sí, Ujú. de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Cómo dijo que se llamaba el libro, perdone? ¿Perdón?
¿Cómo dijo que se llamaba el libro? El hombre ¿Quién en lo busca de sugirió? sentido. Ahorita que termine se los voy a mandar al chat porque lo tengo en PDF. Ah, ok, súper, gracias. Lick, perdone, ya lo envió en el curso pasado, entonces Ah, lo bueno. podemos buscar en el chat y ya solo responder ahí para que la compañera lo pueda descargar. Ah, bueno, entonces sí, léanlo. Miren, es un libro, Cierto, ya lo mandaste. es un libro motivacional, ustedes. Y encantado. Ya después, cuando terminen ese, pueden leer La presencia ignorada de Dios, que también es otro libro muy interesante. No está hablando de religión, sino el concepto de ese ser humano, no, de ese creador, y nosotros somos criaturas, esa relación, que todos creemos en algo o en alguien. Muy interesante ese libro también. De acuerdo. Bueno, les agradezco el día. Estamos el próximo miércoles, siempre a las 7. Feliz. Como siempre es un gusto disfrutar de tu clase. Gracias, Muchas Ale. gracias por todo el aporte que nos das a todos. Feliz noche para todos y descanses. Nos vemos el Buenas próximo noches, Dios miércoles. los bendiga, hasta el miércoles. Gracias igualmente. Buenas noches y feliz. Buenas día de la noches, semana. gracias Feliz por tu noche a Feliz noche todos. a todos. Feliz noche. Amén.